Muy buenas, estás viendo Programación Fácil, continuamos con el curso de Python. En este tercer capítulo del bloque de bases de datos con MySQL y Python seguimos avanzando con nuevos temas. En concreto te voy a mostrar cómo crear backups, copias de seguridad, de bases de datos MySQL desde Python. Además también desde Workbench y desde la consola de Windows. Además de crear estas copias de seguridad te enseñaré a cómo restaurarlas. En principio iba a hacer 3 capítulos, pero seguramente haga un cuarto capítulo donde incluya el uso de una pequeña interfaz gráfica con Tkinter y podamos manejar las bases de datos MySQL desde Python y Tkinter. Puesto que en el siguiente capítulo vamos a estar manipulando las bases de datos, ha llegado el momento de aprender a realizar copias de seguridad, de forma que si cometes un error y alteras de forma indeseada los datos o eliminas todo, puedas después restaurarlo y aquí no ha pasado nada. Empecemos con una de las formas más sencillas de crear copias de seguridad de bases de datos MySQL. Lo haremos desde Workbench, que ya viene preparado para facilitarnos el trabajo. Vamos a ir al menú de opciones y donde pone Server, buscaremos Data Export. Por aquí nos aparecen las bases de datos que tenemos en el servidor. Entonces seleccionaremos una de ellas, por ejemplo World, y si de estas bases de datos queremos ver qué tablas tienen, y seleccionar algunas o todas, podemos hacer clic en una de ellas y nos aparecerán en este visor de aquí. La base de datos World tiene estas 3 tablas, pues si las queremos exportar todas, es decir, crear la copia de seguridad de toda esta base de datos con sus tablas, dejaremos seleccionadas estas 3 o las que hubiera. Si tuviésemos procedimientos almacenados, funciones, eventos o triggers, que no voy a pararme a explicar lo que es todo esto en este curso, pues dejaríamos marcadas estas 3 opciones, para que se guardase todo. Después aquí abajo tenemos 2 opciones. La primera lo que va a hacer es crear una carpeta, y dentro de esta carpeta nos creará, si hay 3 tablas, 3 archivos con extensión SQL, los cuales cada uno llevará todo el contenido de cada tabla. Pues vamos a poner aquí la ruta. Le damos un nombre a la carpeta general y, por ejemplo, en este caso, puesto que la base de datos se llama World, estaría bien que creásemos otra carpeta que se llamase World y contuviese los 3 archivos de las tablas dentro de esta carpeta. Si lo queremos todo en un mismo archivo, le daremos a esta opción y pondremos la ruta. Yo lo voy a dejar así. Le daremos al botón Start Export y realizará el proceso. Aquí podemos ver cómo ha puesto cada una de las tablas. Y en este caso estaba procesando las 3 opciones que habíamos marcado. El resultado serán 3 archivos para las tablas y un archivo más para todo lo demás, los procedimientos, los triggers, etc. Los que te interesan son estos de aquí. Pues ahora vamos a abrir cada uno de estos archivos con Workbench, el bloc de notas, Visual Studio o con cualquier otro programa capaz de editar texto plano. Puesto que yo ya lo tengo asociado a Workbench, pues voy a abrirlo con doble clic. Y aquí se nos abrirá el archivo en el editor de código, donde tenemos todo el código SQL necesario para realizar en un futuro su importación. Aquí tenemos todos los datos, en este caso de la tabla Siri. Por aquí aparecerían todos los registros. Vale, de aquí no tenemos que tocar absolutamente nada. Lo cerramos y ya está. Una vez tenemos la base de datos guardada, vamos a ver cómo se haría la importación desde Workbench. Para probarlo vamos a eliminar completamente la base de datos World. Lo haremos con clic derecho y pulsamos sobre esta opción de aquí, que es lo mismo que utilizamos en Python con Drop Database. Nos pide confirmación, le damos a Drop Now y la base de datos ha desaparecido completamente. Pues lo primero para realizar la restauración será crear de nuevo la base de datos. Vamos a hacerla pero vacía. Pues es tan sencillo como hacer clic derecho y pulsar esta opción de aquí. Le pondremos exactamente el mismo nombre, World. No tocamos nada más, le damos a Apply, Apply de nuevo y Finish. Esto lo podemos cerrar. Y tenemos ahí World, pero vacía. Hay que añadirle las tablas. Esto lo haremos con la importación. Para realizar la importación iremos a Server y le daremos a Importar. Aquí. Si has utilizado la primera opción que te ha generado varios archivos SQL, selecciona esta opción de importación. En caso contrario, si has utilizado la forma de exportar con un solo archivo, utiliza esta segunda. Aquí lo único que tienes que poner es la ruta hacia la carpeta donde están los archivos, que en mi caso es esta, copias SQL World. Seleccionamos esta
la que está dentro. Por aquí abajo tendrás la importación de la base de datos World. La dejas marcada y pulsas el botón de aquí abajo Start Import. Con lo que si actualizamos por aquí, ya tenemos las tablas con todo el contenido. Pasemos a ver otra forma más complicada de hacerlo. Lo haremos desde la consola de Windows. Si sabes lo suficiente puedes trabajar completamente con el servidor MySQL sin la necesidad absoluta de MySQL Workbench. Es más, podrías trabajar incluso con un sistema operativo que solo tenga interfaz de comandos. Escribe en el menú de inicio CMD y ejecuta símbolo del sistema. Tu consola seguramente saldrá en color negro, la mía sale en azul porque la tengo personalizada, pero es la misma. En la consola, para crear la copia de seguridad, lo primero que tenemos que hacer es ir a la ruta donde está mysqldump.exe. Si hiciste conmigo la instalación del servidor, deberías tenerlo en la misma ruta que yo, la cual es esta de aquí. Archivos de programa, MySQL, MySQL Workbench. En el caso de esta versión es la 8.0. Y dentro debería estar este archivo llamado mysqldump.exe. Esto lo ejecutaremos con la consola. Así irás practicando el método que tienes que utilizar en Python para hacer estas acciones. Esto de aquí lo puedes copiar para pegarlo en la consola. Nos vamos aquí. Y si tienes otra unidad que no sea la C donde está instalado, pues vas a poner sencillamente la letra y 2 puntos. Pulsa la tecla Enter y te cambia de unidad el prompt. El prompt es donde escribimos los comandos. Para movernos de directorio por la consola, ahora estaríamos en la raíz del disco local C. Lo tenemos que hacer con el comando cd y podemos pegar la ruta a continuación con un espacio. Pulsamos Enter y vemos que el prompt ha cambiado a esta carpeta. Eso quiere decir que los comandos que ejecutemos ahora mismo desde la consola se ejecutarán en esa misma carpeta. Antes de escribir el comando para exportar la base de datos, vamos a crear una carpeta donde guardarla. Esto perfectamente lo puedes hacer desde la interfaz de Windows, pero ya que estamos con la consola vamos a ver otras formas. Por ejemplo, quiero hacer una carpeta dentro de copias SQL, que es la que he creado antes, desde Workbench, y que se llame consola. Ahí dentro almacenaré la copia de seguridad que haga desde la consola. Pues aquí mismo pondremos mkdir y la ruta completa, o relativa. En este caso la voy a poner completa, absoluta. Ponemos consola, o el nombre que queramos de esa carpeta, y en esa ruta se debería haber creado ya. Nos vamos a copias SQL y ahí tenemos esa carpeta, que está vacía de momento. Ahora sí, vamos a escribir el comando necesario para exportar la base de datos. Tenemos que invocar al programa mysqldump.exe que te he mostrado, y esto se hace desde la consola, sencillamente escribiendo su nombre, mientras estemos dentro de su carpeta. Vale. A partir de aquí especificaremos una serie de opciones o argumentos con los que realizar la conexión con el servidor. Para que funcione este programita en la consola, tenemos que proporcionarle el usuario del servidor, que era root, la contraseña, la base de datos que queremos exportar y dónde la queremos exportar. Hay diferentes formas de hacerlo, pero bueno, te voy a enseñar una. Empezamos por el usuario. Ponemos opción user con 2 guiones, un símbolo igual y ponemos el nombre de usuario. Espacio. Otra opción más, password. Podemos poner aquí la contraseña. Después, databases. En este caso, la base de datos que quiero exportar es World. Hay formas de exportar varias a la vez, pero bueno, en este capítulo vamos a ver esto. Con el símbolo mayor que, le voy a indicar la ruta de salida de este archivo, donde quiero que lo almacene. Pues la ruta es la carpeta que acabo de crear. Y no te olvides de darle un nombre. En este caso, lo más adecuado para este sería world.sql. Pulsamos la tecla Enter y nos sale un warning. Este warning es por utilizar la contraseña directamente en la línea de comandos, en la consola. Nos dice que esto puede ser una práctica insegura, y así es. Hay programas que pueden obtener de esta forma la contraseña. Sin embargo, no es un tema que vayamos a tocar en este capítulo. Aquí simplemente estamos haciendo prácticas y no hay ningún problema con hacer esto. En algún otro vídeo que no tenga nada que ver con el curso, seguramente hable sobre esto.
Bueno, aunque te haya salido este warning, que te va a salir siempre por utilizar la contraseña aquí, si no te ha salido ningún error ni nada, quiere decir que está todo escrito correcto, en las rutas correctas y demás. Y el archivo debería estar ahí. Aquí lo tenemos. World.sql de 239 kilobytes. Ahora que ya la tenemos exportada, vamos a ver cómo eliminar una base de datos desde la consola. Para eliminar la base de datos desde la consola te tienes que conectar al servidor MySQL, tienes que abrir una sesión. La ruta donde está MySQL es la misma, es en la que estamos. Entonces, para conectarnos pondremos MySQL, H de host, aquí ponemos el localhost, son las mismas opciones que utilizamos en Python para conectar. Ponemos U de user, son las mismas opciones que antes pero abreviadas. Root, y aquí en lugar de ponerle directamente la contraseña, vamos a poner P, para que nos la pida a continuación. Bueno, aquí el fallo está en que he girado las letras, LQ por QL. Pues sencillamente pulsamos la flecha de arriba para que nos vuelva a salir lo que habíamos escrito y lo reparamos. Nos movemos con las flechas. Ahora sí, me pide la contraseña. Perfecto, si cambia el prompt y sale de esta forma, quiere decir que has entrado correctamente. ¿Ves? Aquí ya sale información del servidor y todo. Estamos conectados ya. Sobre el servidor podemos utilizar los comandos SQL directamente. Entonces, para eliminar una base de datos, utilizaremos el comando que te enseñé en Python anteriormente, que era drop database world. Me dice que se han afectado 3 filas. 3 filas se refiere a las 3 tablas. Query OK, consulta OK. Ha salido todo correcto, no hay errores. Ahora podemos poner el comando para ver bases de datos en el servidor, a ver si se ha eliminado de verdad. Show databases. Hoy tengo el día tonto, voy a escribirlo bien. Así. Y el punto y coma es para que lo finalice. Se puede poner antes. Vale, ya tenemos ahí World desaparecida. Pues para realizar la importación vamos a crear la base de datos desde aquí. ¿Cómo lo hacemos? Con el comando SQL correspondiente. Create database world. Ok. Probamos de nuevo a mirar las bases de datos que hay. Y ahí aparece. Para cerrar la sesión con MySQL vamos a poner sencillamente exit. Nos dice ahí un bye, se despide y todo. Y lo próximo que haremos será importar este archivo de aquí. Lo haremos poniendo MySQL, ponemos el nombre de usuario, contraseña. Y aquí, en lugar del símbolo mayor que, ponemos el menor que, para indicarle un archivo de entrada, el otro era de salida. ¿Qué archivo? Pues la ruta hacia este archivo. Será de copias SQL, consola y finalmente world SQL. Vale, no ha habido errores, así que debería estar realizada la importación correctamente. Nos volvemos a conectar otra vez al servidor y en él vamos a realizar unas cuantas consultas SQL para ver si se han importado las tablas correctamente. Podemos ir, como te he dicho, con la flecha arriba moviendo y buscamos el comando correspondiente, que era este. Localhost, root y luego le ponemos la contraseña. Para utilizar una base de datos en el servidor en concreto debemos especificarle cuál queremos. Esto lo hacemos con use y el nombre de la base de datos. Nos indica que la base de datos seleccionada ha cambiado y ya podemos trabajar sobre ella. Vamos a ver cómo mostrar las tablas. Show tables. Y aquí nos muestra las 3 tablas que tenía efectivamente la base de datos Word. Lo que voy a hacer a continuación es mostrar algunos registros filtrados mediante una consulta sobre la tabla Siri. El problema es que no sé de memoria qué campos tiene la tabla. Y yo quiero realizar una especie de filtro para que me salga una consulta en concreto, no que me devuelva todo lo que tenga en la tabla, sino que me devuelva algo específico que yo le pregunte. Esto lo conseguiremos con show columns, muéstrame las columnas de
la tabla city. Y ahí las tenemos. Tenemos las tablas, el tipo de dato que tienen, la longitud, si admiten o no valores nulos, qué tipo de clave son, el ID, como puedes ver, es clave primaria, y además en extra podemos ver si algún campo es autoincrementable. Con esto ya tengo la información que quería. Me voy a fijar en el campo population, población. Lo que quiero hacer es una consulta SQL que me devuelva todos los registros de ciudades del mundo cuyo valor en población sea superior a 1 millón de habitantes. Esto se consigue con la siguiente consulta. Select, seleccióname, todo de la tabla city donde el campo población sea mayor a 1 millón. Es decir, population es un campo de tipo int, contiene valores numéricos. Pues básicamente le digo que me muestre las ciudades que tengan más de 1 millón de habitantes. Order by, esto para ordenarlo, que me lo ordene por población también, por el mismo campo. Desc, es decir, en orden descendente, que vaya de las ciudades con más habitantes hasta la última que tenga menos, pero siempre respetando esto de aquí, que población sea mayor a 1 millón. Pulsamos Enter y ahí me devuelve todos los registros. 237 coincidencias, y hay más de 4.000 ciudades. Pero bueno, que tengan más de 1 millón de habitantes, ¿ves? Esta es la última, la que tiene menos, pero que tiene más de 1 millón, solo hay 237. Pues vamos arriba, y por ese orden descendente, veremos que tenemos la ciudad con mayor población, que es Mumbai, con más de 10 millones de habitantes. Estupendo, con esto concluimos la parte de la consola. Vamos a ir a hacer lo mismo que hemos hecho con Workbench y con la consola, pero esta vez desde Python. Ahora que ya sabes todo esto, seguramente lo entiendas mucho más fácil. El proceso para realizar esto que voy a hacer se puede hacer en Python de muchas formas. Yo he intentado buscar una que lo simplifique bastante para que lo entendáis bastante bien con lo que hemos dado hasta ahora en el curso. Vamos a utilizar dos módulos, este de aquí y opcionalmente el módulo getPass. Este sencillamente lo utilizaremos para ocultar la contraseña que escribamos en la consola. Acordaros que hice un ejercicio con getPass, donde teníais que investigar a ver cómo se utilizaba. Pues lo vamos a utilizar igual. Pondremos with open y la ruta con el nombre de archivo que queremos crear. Lo voy a poner directamente sobre la raíz del disco D. Y a continuación una W, que lo que va a hacer es crear el archivo y escribir en él. Esto del with open lo explicaré en algún capítulo dedicado. Le ponemos out, dos puntos, y aquí ponemos el código que nos interesa, que es el comando que hemos utilizado desde la consola. Lo que vamos a hacer primero es exportar la base de datos. Pues tenemos que utilizar el comando que ponía MySQL dump. Utilizamos este módulo con su método open. Y voy a poner un formateo de string. Vale, ponemos exactamente lo mismo que estábamos haciendo en la consola. Aquí que venía user, le ponemos root. Ahora explicaré para qué sirve este módulo nuevo. Password, y aquí ponemos la contraseña directamente o utilizamos getPass para que se oculte en la consola. GetPass se utiliza así. Módulo getPass, método getPass. Y ya está. Y esto, lo que escribamos, se sustituirá por la contraseña, por un string. Aquí ponemos un par de opciones que también te explicaré ahora. Shell lo dejamos en true. En principio ya estaría. Ejecutamos y veremos que tenemos un problema. Nos pide la contraseña. Vale, aquí no hay ningún problema. Pero pone que MySQL dump no se reconoce como comando interno o externo. Esto es sencillamente porque no estamos en la ruta adecuada. Fíjate en qué ruta estoy yo. Y te he dicho que desde la consola teníamos que ejecutar en la carpeta de Workbench, que es donde está el archivo MySQL dump. Pues entonces, lo que vamos a hacer primero para solucionar este error es ir directamente a esa ruta desde esta consola. Pulsamos Enter para que nos devuelva el prompt y escribimos, para cambiar de unidad, si estás en otra diferente, C. Después cd y la ruta completa, la cual era esta.
Vale, ya la tenemos ahí cambiada y podemos trabajar desde Python en esa ruta. Si ahora no cierres la consola, porque si no vas a perder esta ruta, le das a ejecutar, te pide la contraseña y nos saca ese warning, pero no hay ningún error esta vez. Eso quiere decir que ha ido correcto. Debería estar en el disco local D, en la raíz, que es donde yo lo he puesto. Si tú lo has puesto en una ruta diferente, pues búscalo ahí. Ahí está. Siempre te tienes que fijar cuando hagas algo desde Python con el with open que el archivo no esté vacío. Si pone un tamaño 0 bytes, quiere decir que ha ocurrido un error, aunque no te haya mostrado nada en la consola, pero el archivo se ha generado. Porque en el caso de que te ocurriese eso y no te das cuenta, verás que está el archivo, pero no habrás exportado nada. Entonces si eliminas o haces algo en la base de datos, tendrás un problema. En principio, si no muestra ningún error en la consola, no tendría que ocurrir nada de esto. Pero por ejemplo, elimino el archivo que acabo de crear. Me voy a Python. Pongo mal la ruta, ¿vale? La quito aquí y ejecuto desde la ruta que estoy ahora mismo. O ni siquiera le pongo la contraseña bien. Vale, me ha dado el error, pero de todas formas, con el with open se crea el archivo. Esta vez está vacío. Así que ten en cuenta esto. Seguramente habrás pensado que tener que estar poniendo cada vez que ejecutamos la consola la ruta donde está este archivo es un estorbo. Entonces lo que puedes hacer es poner la ruta completa directamente sobre esto. Así dará igual donde estés en la consola. Tenemos que poner lo siguiente. Unas comillas dobles que se abran y se cierren aquí. Y pegamos esa ruta completa. C, archivos de programas, MySQL, Workbench y tal. Y estas barras las podemos cambiar por estas, para que nos salga este warning. Esto lo estoy haciendo para incrustar esta parte del string y que no me afecten los espacios vacíos. Ahora te muestro cómo funciona esto. Le damos a ejecutar nuevamente y fíjate que estoy ahora en mi carpeta del proyecto de Python. Vale, no me ha dado error con esta ruta, así que se ha creado correctamente. Si no ponemos esto, que te he dicho, dejamos el string casi tal cual, nos va a dar un problema con la ruta, ya que va a leer el primer fragmento c:/program hasta llegar al espacio y lo tomará como si eso fuese un comando, en lugar de la ruta completa. Entonces, para evitar este comportamiento, incrustamos esta ruta ahí con esas comillas y después de esta, el comando ejecutar, que sería en este caso MySQL dump. ¿Ves? Me lo detecta cprogram como si fuese un comando de la consola. Y por lo tanto, si quieres incrustar la ruta, hazlo de esa forma, con la comilla que empieza aquí y termina aquí. Después tenemos el comando, que sería lo que llama al programa MySQL dump, con todas sus opciones por aquí. Lo último que haremos antes de explicarte unos pequeños detalles más es borrar desde donde te dé la gana la base de datos World, por última vez, lo prometo, al menos en este capítulo, después no prometo nada, e intentaremos hacer la importación desde Python. Pues yo me voy a ir ya a MySQL Workbench, me he cansado ya de eliminarla, así que vamos a hacerlo fácil. Le damos a drop y ya está, vale. El código es muy parecido. Pondremos la ruta en lugar de hacer referencia a MySQL dump. Recuerda en la consola que utilizábamos MySQL para hacer la importación. Después ponemos el usuario, la contraseña y aquí en este comando no tenía esto, porque esto ya lo lleva el archivo incluido. Recuerda el menor que indicaba la entrada de un archivo con la ruta. En este caso lo tengo, como has visto, en la raíz. El with open, en este caso no, hay que quitarlo. Y esto de salida también lo quitamos. Ejecutamos nuevamente. Hay que poner simplemente la contraseña y se realizará automáticamente la importación. Si no quieres ni poner la contraseña, la puedes poner por aquí, tal y como te he dicho con el otro ejemplo. Pues la ponemos. No hay ningún error, debería estar ya importada. Actualizamos y ahí está World con todo su contenido. Pues ya tienes el código necesario para importar y exportar desde Python. Para terminar con el capítulo, veamos 3 cositas más para aclarar pequeñas dudas. No voy a profundizar mucho. ¿Para qué sirve este módulo?
Sirve para ejecutar programas externos a Python y poder ver y utilizar sus resultados en el propio Python. A grosso modo, sirve para esto. Pues eso es lo que hacemos con este Powpan. Ejecutar el comando de manera externa a Python. Por eso te he mostrado todo esto desde la consola, para que supieses de manera más fácil cómo funciona todo esto, ya que si te suelto toda esta parrafada, la verdad es que no se entiende muy bien por qué lo ponemos de esta forma. Pues bueno, este comando con todas sus opciones y demás lo ejecutamos gracias a Powpan y lo ejecutamos de manera externa a Python, no lo ejecuta Python directamente. Es como tener la consola de Windows o cualquier otro programa que podamos utilizar con Powpan incrustado directamente en nuestro programa Python, ya que realmente todo lo que estamos utilizando con MySQL no es nativo de Python. Estamos utilizando cosas externas. Y por cierto, para utilizar esto no necesitamos ni siquiera el MySQL Connector, ni el objeto de conexión, ni el cursor, porque no estamos trabajando con Python. Estamos haciendo lo mismo que hemos hecho en la consola. Aquí le indicamos todo, la ruta, lo que queremos ejecutar, lo necesario para realizar la conexión con la base de datos y demás. Después, la opción Shell, habilitada con un valor de true, permite ejecutar todo el comando con las opciones, es decir, todo esto como un conjunto. Si lo ponemos en false o lo omitimos, ejecutará esto. Vamos a probarlo. Nos da un error porque en realidad lo único que está ejecutando es esta parte de aquí. Después encuentra el espacio y todas estas opciones ya no las trata como un conjunto. Entonces empiezan a generar un montón de errores por aquí. Así que en este caso lo dejaríamos en true. Por lo del argumento stdout. Si no lo especificamos vamos a obtener la salida en la consola, pero no la exportaremos a un archivo SQL, que es lo que nos interesa. Verás que se genera el archivo igual debido al withOpen, pero se hace vacío. Y por aquí en la consola empezarán a salir todos los datos que obtiene con este comando. Pues por eso es importante tenerlo puesto. Mira, si lo quitamos, debería funcionar, pero de la forma que te acabo de comentar. ¿Ves? Me lo saca todo aquí, pero el archivo no tendrá absolutamente nada. Y este es el contenido que debe llevar el archivo. Pues gracias a esa opción podemos escribirlo dentro del archivo. Y aparte que no me saca toda la salida aquí en la consola, sino que directamente sobre el archivo. Nada más que añadir a este capítulo, espero que lo hayas entendido bastante bien y que no te hayas aburrido demasiado. Ya sé que es un tema algo pesado. Las bases de datos, pues en mayor o menor medida suelen ser complicadas. Y todavía no hemos entrado en grandes detalles. Estamos haciendo cosas de lo más básicas. Que te digo esto para que sepas que se puede complicar mucho más. No que tengas que aprenderlo fácil, porque realmente de sencillo no tienen nada. Seguramente el siguiente capítulo te entretenga más, ya que será un poquito más dinámico que esto. Y en el capítulo de hoy no va a haber ejercicios tampoco, ya que hemos hecho todo práctica una vez más. Volveré muy pronto con más novedades. ¡Hasta la próxima!